Independencia de las 13 colonias. La lucha por la independencia de las 13 colonias inglesas, ubicadas en Norteamérica, fue la primera de las grandes revoluciones políticas que surgieron en el mundo occidental en contra de los monarcas europeos. Gran parte de las teorías de la Ilustración, como la idea de la soberanía del pueblo, fueron reflexiones que influyeron en los procesos revolucionarios que se llevaron a cabo en América y Europa, de 1770 a 1820. En el transcurso del siglo XVII, se establecieron varias colonias en la zona oriental de la América del Norte. La sociedad procedía principalmente de Inglaterra e Irlanda. Los disturbios internos de esas naciones obligaron a un numeroso grupo de personas a emigrar a Norteamérica, donde se desarrollaron tres grupos de colonias. En la parte norte residían 500,000 de colonos, en lo que se llamó Nueva Inglaterra. Se componía de zonas poco fértiles pobladas por campesinos convertidos en granjeros. En la zona centro, la región era más apropiada para la agricultura, donde se dio un gran auge de la producción que permitió a los colonos de la zona dedicarse al comercio. Su puerto era Nueva York y la ciudad más importante y culta, Filadelfia. En la parte sur se establecieron las colonias más prósperas, con grandes plantaciones de algodón, tabaco y caña de azúcar, trabajadas por esclavos negros llevados desde África. Resumiendo, las 13 colonias americanas se gobernaban por separado. El gobierno de cada una fue ejercido por un gobernador nombrado desde Inglaterra, por una asamblea elegida por los colonos, que hacía las funciones de cámara baja. ¿Pero qué consecuencias tuvo la Guerra de los 7 Años con las 13 colonias? En 1763 terminó la Guerra de los 7 Años entre Francia e Inglaterra. El monarca inglés Jorge III buscaba recuperarse de las pérdidas que le ocasionó la guerra, para lo cual estableció fuertes impuestos a los habitantes de las 13 colonias. Además de eso, dictó una serie de leyes que perjudicaban al comercio y al desarrollo en la industria de las colonias, colocándolas dependientes de la Gran Bretaña. En el año de 1765, el gobierno inglés estableció un impuesto llamado Stamp Tax o Ley del Timbre, que se aplicó a todo tipo de documentos, folletos, periódicos, libros y sobre cualquier tipo de transacción comercial. Los colonos protestaron y se reunieron para manifestar que los impuestos eran ilegales, porque los afectados no tenían una representación en el Parlamento de Londres. El gobierno suprimió dicho impuesto, sin embargo más tarde lo sustituyó por el pago de derechos de aduana, que se cobraba en los puertos de América, por el cual se grababan algunos artículos de consumo como el té, papel, vidrio, plomo y pinturas. Las medidas tomadas por el gobierno inglés provocaron indignación entre los colonos. La provocación decisiva de los colonos al poder inglés se dio en el año de 1773, cuando un grupo de colonos de la ciudad de Boston, disfrazados de indios pieles roja, asaltaron unos barcos británicos cargados con costales de té, arrojándolos al agua, en lo que se conoció como la Boston Tea Party. Luego, la rebeldía se extendió hacia todas las regiones, y en 1774 los representantes de las colonias se reunieron en Filadelfia, en donde se redactó y se publicó la Declaración de Derechos. Se llamó como el primer Congreso Continental. Participaron figuras como George Washington, John Samuel Adams y Thomas Jefferson, representantes de la aristocracia del sur. Los acuerdos fueron enviados al rey, quien los rechazó. El gobierno inglés se mostró de manera inflexible y ante esta situación, los líderes norteamericanos decidieron que el único camino para proteger sus intereses era la guerra. Los colonos, al no tener respuesta de los ingleses a sus peticiones, hicieron a un lado sus antagonismos y se unificaron las 13 colonias. Fue en mayo de 1775 cuando se celebró un segundo Congreso Continental, en el que se declaró la guerra a Inglaterra, y se nombró a George Washington comandante en jefe del que se nombró Ejército Continental. Al año siguiente, se realizó un tercer Congreso Continental, en el que se proclamó de manera oficial la independencia de las colonias el día 4 de julio de 1776. El texto de la Declaración de Independencia fue redactado principalmente por Thomas Jefferson y se basó en el principio de que todo ser humano tenía derecho a la libertad, a la igualdad y la búsqueda de su felicidad. Este fue uno de los documentos políticos
más importantes de la época de la Ilustración. La Guerra de Independencia se prolongó durante 8 años. El Tratado de París se firmó en 1783, donde el gobierno inglés reconoció la independencia y el nacimiento de una nueva nación, Estados Unidos de América. Ahora, la primera preocupación de los dirigentes fue llevar a la práctica las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau, en cuanto a la creación de un pacto o contrato social entre gobernantes y gobernados. Todas las antiguas colonias transformadas en estados se otorgaron constituciones, a veces presididas por una declaración de derechos, y en buena medida se siguió el modelo de régimen parlamentario británico. En 1777 crearon una confederación que integró a los estados en una sola nación. Los artículos de la confederación entraron en vigor en 1781, cuando fueron ratificados por todos los estados. Se trataba de una especie de alianza de defensa mutua, en la que cada estado mantenía su propio gobierno y enviaba una representación ante el Congreso de la Confederación, con poder para controlar las relaciones exteriores, los problemas con los indios, el servicio postal, las decisiones sobre un sistema de pesas y medidas y el arbitraje cuando surgieran conflictos entre los estados. Este primer intento de gobierno fracasó, en especial porque los estados mantenían casi todo el poder y al no existir un poder ejecutivo no atendían las decisiones del Congreso. 4 años más tarde, del Tratado de París, se promulgó en Filadelfia la Constitución de 1787, Constitución que proclamó los derechos del ciudadano a la libertad, la seguridad de conciencia y de expresión. En esta ocasión se creó una forma de gobierno basada en el federalismo, que es un sistema en el que el poder político se distribuye entre los estados y el gobierno nacional. Asimismo, se estableció la división de poderes en 3, de acuerdo con la propuesta de la Ilustración. La aceptación de esta constitución por los estados fue lenta, pero un año después quedaría sancionada, y la ciudad de Nueva York se convertiría en capital provisional de la nueva nación. En 1789, la mayoría necesaria de estados aprobó la Constitución, bajo la condición de que fuera incorporada la Declaración de Derechos o Bill of Rights, que se expresó en las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos de América, que aún sigue vigente. En el verano de ese mismo año entró en funciones el primer gobierno, con George Washington como presidente. La independencia de los Estados Unidos influyó sobre numerosos movimientos democráticos en Europa, uno de ellos la Revolución Francesa. La independencia de los Estados Unidos de América ocasionaron un gran descalabro económico. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. A partir de 1789 se produjo en Francia una crisis revolucionaria que tendría repercusiones en todo el mundo occidental, al grado de considerarse como un hito histórico de importancia histórica, para iniciar una nueva era, la Edad Contemporánea. A finales del siglo XVIII, la sociedad francesa estaba aún organizada por estamentos. Dichos estamentos, o también llamados estados, se dividían de la siguiente manera. El primer estado, la nobleza, compuesta por los funcionarios de la corte del rey, quienes constituían la alta nobleza, la nobleza rural con características feudales y la nobleza de toga. El segundo estado, el clero, constituido por los sacerdotes de la Iglesia católica y dividido a su vez en el alto clero, cuyos miembros provenían de la nobleza, y el bajo clero, integrado por curas y párrocos. El tercer estado, o estado llano, comprendía 97% de la población francesa total, que en esa época era de 26 millones de habitantes, y estaba integrado de manera muy desigual. En él se incluían, número 1, la alta burguesía, al frente de la cual se encontraban los ricos financieros y banqueros. Número 2, la pequeña burguesía, compuesta por artesanos enriquecidos, comerciantes, funcionarios menores y profesionistas. Número 3, el grupo de los trabajadores, integrado por campesinos libres, dueños de pequeñas parcelas, arrendatarios de tierra, jornaleros, trabajadores urbanos y por último los siervos feudales, todavía bajo el dominio de la nobleza rural. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político.
con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de todo lo que implicó a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició como la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa fue un proceso que se marcó su inicio el 14 de julio de 1789. Este día, contrarios a la monarquía que gobernaba, se apoderaron de la Bastilla, cárcel del Estado y símbolo del poder absoluto del rey, en busca de armas y municiones. Esta revolución no fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen opositor como era la monarquía. Significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Durante el reinado de Luis XIV, de 1643 a 1715, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. De Luis XIV y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI, gobernante bien intencionado pero de carácter débil, por lo que se lo llamaba el Buen Luis. Resumiendo, la economía del país estaba arruinada, los nobles consecuentemente sufrían dramas financieros, el clero no recibía el diezmo por parte del pueblo, la burguesía quería acceder a cargos públicos y los campesinos estaban cansados del poder feudal. Como consecuencia de la Revolución Francesa tenemos: número 1. Se destruyó el sistema feudal. Número 2. Se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta y surgió la creación de una república de corte liberal. Número 4. Se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Número 5. La separación de la Iglesia y del Estado en 1794 fue un antecedente para separar la religión de la política en otras partes del mundo. Número 6. La burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa. Número 7. Se difundieron ideas democráticas y los derechos de los señores feudales fueron anulados. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas y se fomentaron los movimientos nacionalistas. A continuación mencionaremos una serie de los acontecimientos más importantes que se presentaron durante la Revolución Francesa. 17 de junio de 1789. El Tercer Estado se separa y se autoconstituye en Asamblea Nacional. 9 de julio de 1789. La Asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Se suma a ella una parte del clero. 11 de julio de 1789. Comienza la movilización popular en París. Una parte de los militares se une a ellos. 14 de julio de 1789. Se produce la toma de la Bastilla, una prisión de poca importancia real, pero su simbolismo fue enorme, pues es el hecho histórico que se considera como inicio de la Revolución Francesa. Agosto de 1789. Se produce una rebelión rural que se extendió por toda Francia y se conoció como el Gran Miedo, en el que los campesinos atacaron los castillos de los nobles y destruyeron documentación que justificaba su servidumbre. 27 de agosto de 1789. La Asamblea Nacional Constituyente realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. 20 de junio de 1791. El rey Luis XVI intenta huir del país y es detenido en Varennes. Le suspenden en sus funciones. Julio de 1791. Se reprime fuertemente una manifestación de los revolucionarios más radicales y se establece la ley marcial. Agosto de 1791. El emperador de Austria y el rey de Prusia suscriben la Declaración de Pillnitz. De esta manera se pronuncia la política intervencionista que tomarán las potencias europeas. Septiembre de 1791. Se aprueba la Constitución de 1791 y Luis XVI la acepta y es reincorporado en sus funciones. Organizaba un régimen de monarquía parlamentaria,
introduciendo la división de poderes de Montesquieu. 1 de octubre de 1791. Entra en vigencia la Constitución de 1791 y la Asamblea Constituyente es reemplazada por la Asamblea Legislativa. 2 de noviembre de 1791. La Asamblea decreta que todos los emigrados retornen bajo pena de muerte. Se establece el matrimonio civil y el divorcio. 20 de abril de 1792. Inicio de la Guerra de la Primera Coalición. Francia declara la guerra a Austria. Victoria en Valmy el 20 de septiembre de 1792 y marcó el inicio de la ocupación de Austria. 6 de noviembre de 1792. Victoria francesa sobre Austria, en Jemappes. Comienza la ocupación francesa de Bélgica. 11 de diciembre de 1792. Comienza el juicio al rey. 21 de enero de 1793. Luis XVI es guillotinado. Julio de 1793. Muerte de Marat y proclamación de la Constitución. 1794. Gobierno de Robespierre y régimen del terror. Octubre de 1795. Fin de la Convención y surgimiento del Directorio. Y finalmente, noviembre de 1799. Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Como último, este video fue realizado por Calderas Baltasar, Dulce Citlali, Ramírez Medina Emiliano y Solís Garduño Gerardo, para la asignatura de Historia Universal 3 con el profesor Marco Ismael Arenas España. Esas son nuestras referencias bibliográficas.